Parábola de las monedas de oro. El reino de los cielos será también como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. A uno dio 5.000 monedas de oro, a otro 2.000 y a otro solo 1.000, a cada uno según su capacidad. Luego se fue de viaje. El que había recibido 5.000 fue enseguida y negoció con ellas y ganó otras 5.000. Asimismo, el que recibió 2.000 ganó otras 2.000. Pero el que había recibido 1.000 fue, cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, volvió el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El que había recibido las 5.000 monedas llegó con otras 5.000. Señor, dijo, me diste 5.000 monedas. Mira, he ganado otras 5.000. Su señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Llegó también el que recibió 2.000 monedas. Señor, informó, me diste 2.000 monedas. Mira, he ganado otras 2.000. Su señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Después llegó el que había recibido solo 1.000 monedas. Señor, explicó, yo sabía que tú eres un hombre duro, que cosechas donde no has sembrado y recoges donde no has esparcido. Así que tuve miedo, y fui y escondí tu dinero en la tierra. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Pero su señor le contestó, siervo malo y perezoso, ¿así que sabías que cosecho donde no has sembrado y recojo donde no he esparcido? Deberías haber depositado mi dinero en el banco, para que a mi regreso lo hubiera recibido con intereses. Quitadle las 1.000 monedas y dádselas al que tiene al que tiene las 10.000. Porque todo el que tiene se le dará más y tendrán abundancia. Al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese siervo inútil echarle fuera, a la oscuridad, donde habrá llanto y crujir de dientes. Me da que necesito gafas. Hace unos cuantos domingos era yo el que se tenía ese nudo que no avanzaba, también. Es complicado algunas veces, además cuando estás enfrente de la gente. Muy bien. Estamos más acostumbrados al texto de la Reina Valera. En vez de 5.000 son 5 talentos, en vez de 2.000 son 2 y en vez de 1.000 es un talento. No es un revisionismo de estos que se hacen hoy en día para cambiar la historia y cosas así, pero sí que sabemos, hoy por hoy, gracias a los estudios de 1000 cosas, y entre otros, y voy a decir la siempre citada, de verdad, qué pesado soy, la siempre citada antropología social y cultural, enfocado en aquella cultura y sociedad, gracias a Bruce Malina y otros especialistas, que sabemos que esta expresión del llanto y crujir de dientes o el rechinar de dientes y tal, que lo tenemos varias veces en los evangelios, aparece varias veces, pues resulta que es una expresión que volvemos a lo mismo, que dentro de ese paradigma de honor y vergüenza de aquellas culturas y sociedades significa precisamente pues pasar una profunda vergüenza, caer de tu estatus de cierto honor o en el que estás en ese momento a uno de vergüenza. Así que si el Señor es, según esta parábola, como si fuese, para entendernos, una especie de hombre rico que se marcha lejos, pero tiene propiedades y tiene personas a cargo de su dinero y de sus cosas, tiene siervos suyos, pues el día en que regrese, algunas siervas y siervos pueden caer de su estatus, sentir una gran vergüenza. Las ocupaciones o responsabilidades que tenían estos siervos o siervas encargadas de administrar las cosas de su señor les van a ser quitadas por su pasotismo, por falta de interés, falta de compromiso, falta de amor. Y lo que sería, como hemos visto,
ven a entrar al gozo de tu Señor, o ven a participar de la alegría de tu Señor, lo que sería una situación de alegría y fiesta por la venida del Señor, resulta que para ellos va a ser una experiencia de vergüenza, de ofuscación, de oscuridad, ¿no? Las tinieblas de afuera, según dice la Reina Valera de 2020. Darte cuenta que voluntariamente has desaprovechado un tiempo y unos talentos que tenías que administrar bien, o medianamente bien, por lo menos. Este señor de la parábola, este terrateniente, antes de irse, ¿no? Vemos que llama a sus propios siervos y les da a ellos sus propias pertenencias. Lo que es de él se lo da a ellos. Y entonces a ellos le corresponde administrar y cuidar lo que es del Señor. Tienen que representar a su Señor haciéndose cargo de lo que es de él. Han tenido la oportunidad de hacer cosas con los talentos que Dios le ha dado. Cosas según la capacidad de cada uno. No recuerdo cómo aparece en esta versión. Reina Valera creo que dice según su capacidad. Así fue como el Señor administró estos talentos. Según la capacidad de cada sierva y cada siervo. No exige que un siervo o una sierva haga más de lo que puede, sino que él es consecuente con tus propias capacidades, para que no te suponga un sobreesfuerzo ni una labor desmedida. Eso está muy bien. Imagínate en aquel tiempo, ¿no? Ser el siervo, ser la sierva, en este caso, ¿no? Según de un terrateniente que sea comprensivo, que sea justo en las tareas y en las capacidades que tenemos. Es muy dignificante, realmente. Que no exija cosas de nosotros que nos superan, ¿no? ¿Te has visto alguna vez en una situación de algo que te supera, que no eres capaz de hacer, que te parece? A mí las matemáticas, por ejemplo, no se me dan. Me pones cualquier ejercicio, por sencillito que sea, y como que, ¿no? Y que, oye, que sean comprensivos contigo, se agradece. Y digo nosotros, porque la parábola quiere que nos sintamos aludidos, todos, en la referencia a los siervos, ¿no? De los que está hablando en este texto. Como el terrateniente y dueño de aquellas propiedades se fue lejos, ahora los que actúan en su nombre y van a cuidar su tesoro son sus siervos. Ven, nosotros somos siervas y siervos del Señor. A nosotros se nos ha encargado, se nos ha entregado para empezar una experiencia de salvación, ¿verdad? Una experiencia de la gracia de Dios en tu vida. Una experiencia de perdón. ¿Qué pasa con estas experiencias? De amor, de gracia, de perdón, de salvación. Pues son experiencias que tenemos que administrar también, como los siervos de la parábola. Experiencias que tenemos que compartir, que tenemos que dar a conocer, ¿no? Tenemos una experiencia de libertad, partiendo de la liberación que Dios nos ha dado en Cristo. Se nos ha dado un sentido de justicia y una labor, la labor esa de esos bienaventurados pacificadores que tanta falta hacen en este mundo, por el que hemos estado orando hace un rato. Somos luz y somos sal. No sé si te estás dando cuenta que estas cosas que estoy diciendo no es para uso individualista, sino que es compartido. Todas estas cosas es para extenderlo comunitariamente. Se nos ha dado a conocer los misterios del reino de Dios, que no es una cosa cognitiva, es un conocimiento, digamos, no sé, de experiencia. Se nos ha derramado en nuestro propio interior el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Aunque en nuestro día a día también seamos unos cafres, pero tenemos ese don, ¿no? El don del Espíritu, Se nos ha dado el tesoro de las Escrituras, por medio de las cuales conocemos la palabra de Dios. Y además, aunque podamos subestimarnos y tener nuestros bajones, también hay que reconocer que se nos ha dado capacidades, destrezas, dones, incluso actitudes, hasta formas de ser, que suman para la extensión del reinado de Dios. Aunque te creas que es poco lo que puedes hacer, nada más que siendo tú quien tú eres, por tu forma de ser, ya ahí hay una cosa que suma,
Hay quien tiene la capacidad para movilizar gente, para atender ciertas causas, por ejemplo, ¿no? Gloria a Dios por estas personas. Hay quien sabe hablar en público, a lo mejor no como un presentador de televisión o uno de estos que cuentan monólogos, pero a su manera y su capacidad puede, ¿no? O hay quien puede explicar conceptos o ideas que a lo mejor son complejas, como estaba antes hablando, ideas a lo mejor teológicas, lo que sea, y hacerlas fáciles de entender, a un lenguaje normal, fáciles de captar, de que podamos vislumbrarlo. Hay gente que vale para eso. Gloria a Dios también. O los que saben enseñar, ¿no? Bueno, esto sería un caso de los que saben enseñar. Que enseñar es una función dentro del cuerpo de Cristo. Hay quienes tienen una enorme capacidad para el estudio, que también es necesario y bendice a los demás. O la capacidad de cantar. O simplemente algo tan aparentemente sencillo como escuchar a otros cuando sufren. Hay quien tiene un don para eso. No hacen nada, simplemente escuchan, ¿no? Hay quien sabe organizar cosas y las organiza bien. Yo no, ¿verdad, Damaris? Como tengo yo el despacho de casa. Hay quien sabe hacer cosas de manualidades, de bricolaje, o el que sabe tratar, o la que sabe tratar bien a los niños y a las niñas y a los adolescentes, o quien cocina de lujo, ¿no? O quien son personas creativas. Hay tantas destrezas, tantas capacidades, tantos talentos, que a lo mejor cosas que incluso para nosotros, como vivimos con ellas, pues no nos damos cuenta y no las valoramos. Para nosotros no es nada, pero suma, ¿eh? Suma. No te voy a decir que sean imprescindibles, porque si no las haces tú, las va a hacer otra persona, pero son poderosas. Como decía antes, ¿no? Lo de tener empatía y escuchar, eso es evangelio puro. A lo mejor tienes esa capacidad de consolar, incluso sin abrir la boca, como decía, solo por estar al lado de alguien que sufre. Y ya estás dando de ti, dando de tu tiempo, dando de tu hombro para que lloren. O como la parábola que viene después de esta, que me parece que toca la semana que viene. Por tener, lo mismo tiene para darle un vaso de agua a la persona que tiene sed. No me digas que no. O un bocadillo al que tiene hambre. El domingo pasado hablaba de que nuestra esperanza en que el Señor traiga su reino, definitivamente esa esperanza no debe hacer que, como eso, según nuestro parecer, tarda, pues ya abandonamos la causa y la militancia del Evangelio, porque bueno, no sé. Nuestra espera es una espera activa, porque ya vivimos por adelantado el reino, y estamos comprometidos con Él y nos gozamos con Él. Ya hemos entrado por adelantado en el gozo del Señor, por así decirlo. Pretendemos aquí el reino de Dios y su justicia. Y los dones y los talentos de Dios los ponemos en esta causa como forma de vida. Esa es la vida del cristiano y de la cristiana. ¿Sabes cantar? No te calles, pon ese talento a disposición del reino. ¿Sabes animar? ¿Sabes tocar el birimbao? ¿Sabes enseñar? ¿Sabes administrar? ¿Sabes de número? Cosa que yo te he dicho que no sé. ¿Sabes atender a las personas con necesidades? ¿Sabes cómo ayudar en una persona que tiene una situación pues difícil? ¿Sabes cómo ayudar para que salga de esa situación? ¿Conoces los medios, los recursos, lo que sea? ¿Y qué tienes en tus manos? ¿No? ¿Qué Dios te ha puesto en tus manos? ¿Qué puedes hacer? ¿Qué está a tu disposición para el servicio? Porque no olvides que son siervos que sirven los que protagonizan esta parábola. ¿Qué es lo poco en lo que puedes ser fiel? Por utilizar esa frase que aparece en el texto. Creo que esta parábola está explicada de tal manera que todas las personas pueden sentirse útiles, o al menos conscientes de su utilidad. Todas las personas pueden darse por aludidas en este texto. Quien no sea un manitas. La manita de mi casa también es Damaris. Hoy voy a hablar de ti, Damaris. Ella es la manitas. O quien no sepa hablar en público. Quien no sepa explicarse bien. Quien no haya podido estudiar mucho. Todas las personas
tenemos unas capacidades importantes para el reino, como he estado antes mencionando. Seguro que tú tienes algunas que no las he dicho. A veces, como decía antes, solo con el hecho de estar, de ser tú, por tu personalidad, ya tienes que aportar. Porque tu forma de ser, lo mismo, se agradece en cierto momento. En la familia del reinado de Dios todas las personas son válidas y todas pueden poner en servicio aquello que Dios le ha dado. Sabemos aquello de que vale más dar que recibir, ¿no? Pero hasta quien piensa que no puede dar nada, puede dar cariño a quien lo necesita, que es brutalmente importante. ¿Podemos hacer tanto realmente? ¿De verdad crees que no tienes nada para compartir? ¿Crees que no tienes nada que ofrecer en línea con el reinado de Dios? Para empezar, somos siervas y siervos. Somos del Señor. Lo hemos cantado, me parece, ¿no? Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, dice el Salmo 100. Pon tus manos, que no son tuyas, son de Él. Pon tu boca, pon tus piernas, pon tu ser a su servicio. Somos suyos. Y además sabemos y podemos gloriarnos y estar felices sabiendo que su voluntad es buena. Su voluntad, además, trastorna este mundo injusto. No hay nada más bueno que eso. A mí me tardé en descubrirlo, a veces, o no en descubrirlo, pero luego se me contaminó tanto la fe en algunos años de mi vida que piensas en Dios como una especie de tirano y cosas raras que parece un Dios que te asfixia en vez de ayudarte a vivir, ¿no? Qué bueno estar en esta dinámica como agentes de cambio, agentes transformadores de la realidad en una mayordomía alegre y concienzuda de lo que Dios nos ha dado, de administrar lo que Dios nos ha dado. Recuerda ese principio de dar de gracia lo que por gracia has recibido, pero en todos los sentidos. De Dios es la tierra y su plenitud, dice el Salmo 24. Lo que cae en tus manos no es tuyo, es de Dios. De Dios es el oro y la plata, se dice en el libro de Ageo, no es tuyo, es de Él. Anda que no se utiliza este versículo en las iglesias de la prosperidad también, Así que con lo que podemos administrar en nuestra mayordomía, pues volquémoslo a su servicio. El siervo que entierra el talento en la parábola, este siervo, en lugar de poner en ejercicio y emplear ese talento que Dios le da, lo que hace es eso, ¿no? Entierra sin uso ese talento. Y va pasando el tiempo. Luego trata de argumentar o de autodefenderse o justificarse de por qué lo hizo. Y lo que más me llama la atención es su entendimiento de cómo es Dios, o como dice, ¿no?, que en la parábola es el terrateniente. Presupone que su Señor es tan severo, es tan estricto, es tan duro y es tan terriblemente exigente que tuvo miedo y por eso enterró el talento en vez de hacerlo productivo. Yo a veces cuando leo esta parábola me parece, a lo mejor esto es un poco mío, pero estoy también con otros autores, pero como esto es una iglesia que es como la sinagoga, ¿no?, que venía un predicador y decía una cosa y luego otro puede... por eso yo apelo a vuestra madurez y criterio, Pero digo, yo cuando leo esta parábola, a mí me parece que este hombre, cuando tiene temor, es ahora, en este momento. Pero no antes. Es ahora cuando regresa el temor cuando regresa el Señor que empieza... Ahora que el Señor viene a reclamarle que qué es lo que ha hecho con el talento que le ha dado, es cuando, a mi parecer, siente temor. Antes no. ¿Qué conocía él de su Señor según la parábola? En un primer momento se entrevé que no es un tirano, porque vemos que se comporta adecuadamente y que no exige más, ¿os acordáis? Al principio lo que decía al principio del sermón, no exige más de la capacidad de cada uno. Es un Señor bueno, es justo, adecúa
adecúa su trato con sus siervos. Lo que nosotros diríamos en plan evangélico, que tiene una relación personal con cada uno de nosotros. Cuando el que tenía 5 talentos, o 5.000 según esta versión, el que tenía 5, y luego le entrega además otros 5, porque lo ha hecho productivo, le entrega otros 5 como ganancia, no le dice el Señor, ¡jo, qué poco! Tenían que haber sido por lo menos 15 lo que me tenías que haber conseguido. No. 5, pues 5. Está bien. Y el siervo que tenía 2, pues le consigue otros 2, ¿no? Y tampoco le exige el Señor, no, ¿cómo que 2? Tenías que haberme traído por lo menos 6. ¿No? 2, pues 2. Muy bien. Pero el siervo que entierra el talento trata de disfrazar que fue por miedo el haber hecho eso, de enterrarlo. Es su excusa. Cuando en realidad fue por pasotismo, por vagancia, porque no le interesa, sabía que su Señor es un Señor bueno, su Señor es coherente, pues ¿qué más da? Yo entierro esto y como sé que perdona, como sé que es compasivo, pues ya está, yo no me comprometo con esto que ni me va ni me viene. Pero cuando lo tiene delante, a su Señor, para justificarse, sí que le dice, es que tú eres muy severo, eres muy duro y exiges mucho, ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. ¿En serio? ¿Estamos hablando de la misma persona? Y entonces dice el Señor en el versículo 26, que tú sabes que yo ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí. ¿Sí? ¿Que yo soy súper estricto y severo con las ganancias? Ya. Vamos a ver. Entonces, ¿qué excusa es esa? ¿No? ¿Qué excusa es esa que no le has sacado provecho a los talentos que te he dado? Esa excusa es muy barata, no me sirve. ¿No? Es la manera que dice que no le interesa al Señor, no le interesa sus cosas, que nada más que le interesa a Él mismo. Ni tú me amas, ¿no? Ni amas lo mío, así que no me vengas con la idea de que yo soy un ogro. Yo creo que puedo hablar por todos vosotros, ¿no? El Señor es bueno. Es vuestra experiencia, ¿no? Nos ha dado, como decía antes, esas experiencias con Él. Esas experiencias del perdón. ¿Es poco el perdón? Experiencia de gracia, de reconciliación, de vida nueva. Nos ha dado liberación. Nos hace sentir amados y acogidos en absoluta calidad de ser hijas e hijos suyos. ¿De quién? De Dios, el que ha hecho el cosmos, el universo, los multiversos, todo lo que haya por ahí. De ese somos hijos. Pero esto no es una idea abstracta como un hijo perdido. No. En relación de amor, de verdad. ¿Vas a enterrar eso? ¿Vas a esconder la luz debajo del almud? Que son todas ideas muy parecidas, ¿no? El Señor te ha dado 1000 cosas, ¿no? 1000 capacidades para poner en ejercicio todos tus talentos. ¿Los vas a guardar en vez de usarlos? Pero si son suyos, úsalos para su gloria. Te ha hecho responsable de esos dones, de esos talentos, de esas... Úsalos con alegría. Si el fruto es poco o es mucho, eso no depende de ti, ¿eh? Lo que depende de ti es ejercitar las cosas. Ejercitar lo que se te ha dado. Poner en marcha lo que se te ha dado. Eso sí. Administra fielmente lo poco que te ha dado, ¿no? Para administrar. En lo poco, ser fiel. Muchas veces lo poco te das cuenta de que sí, es poco, pero no es tan poco. O el fruto que puede dar lo poco no es tan poco. Nos llevamos sorpresa. La repercusión de las cosas, de los actos, a veces nos damos sorpresa. A veces se ciega poco, otras veces se ciega mucho. Son curiosidades. El Señor quiere ver fruto, eso sí que lo sabemos. Eso se nos dice en la Biblia
Yo no sé con cuántas parábolas se nos dice o con cuántas explicaciones se nos dice. ¿Quiere ver fruto? No dice el Señor que los frutos tengan que ser muchos o que los frutos tengan que ser como esas hortalizas gigantes que luego ponen en concursos, no sé si en Estados Unidos o en Inglaterra, ¿no? No sé si aquí se hace, los concursos de hortalizas gigantes y tal. No te dice el tamaño de los frutos. No dice qué cantidad tampoco, pero sí dice que fructifiques. Eso sí, eso sí. No seas una higuera estéril. La higuera estéril, más allá del suceso y tal, es un midrash para describir el templo y la religión sin frutos de vida que había en tiempos de Jesús, ¿no? No era fructífera, se había quedado estéril. Aquí es igual, ¿no? Se nos dicen las cosas de muchas maneras para tener varios enfoques de lo mismo. El Evangelio insiste en los frutos. Sabéis también, de una forma u otra, aunque esto lo voy a decir un poco alegóricamente, me voy a dar el lujo, sigue estando detrás aquella bendición de Génesis, que si miráis el relato es una bendición, no un mandato, no una orden, esa bendición de fructificar y multiplicaos. Que seamos una comunidad donde todas las personas contribuyen hacia adentro y hacia afuera, por ejemplo, como vais a hacer en Acción de Gracias, fructificando y permitiendo la multiplicación, que más personas conozcan al Señor, tengan una relación auténtica con el Señor. Administremos amor, compasión, cariño, luz, evangelio, recursos, comida, agua, abrigo. Compartamos el evangelio de la gracia, el significado de quién es Jesús. La gente tiene una idea de Jesús que no... ¿Cómo cuesta hablar muchas veces con la gente? Una construcción que no tiene nada que ver. Y no seamos como ese siervo que desaprovecha lo que se le ha dado. Siervo que, si te das cuenta, pues no ama a su Señor. No ama lo que es de su Señor. En nuestro caso sería el Evangelio, sería el reino, serían las personas. Solo se ama a sí mismo. Solo busca lo suyo, lo propio. Y ya sabéis, el que quiere ganar su vida... la está perdiendo en toda su potencia. Y ya me callo porque aquí hay mucho que pensar, ¿no? Pues como digo siempre, soli Deo gloria.